De boca a orella, ja saben vostès que en aquest programa de la pública passem d'un tema a l'altre amb aquella facilitat, amb aquella alegria i també amb aquella intensitat, la mateixa que he sentit llegint aquesta novel·la magnífica escrita per un gran guionista. Occidente llorarás por mí, una novel·la de Javier Barreira. Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, aquí de pandemia en pandemia. Bueno, y de historia en historia, porque la verdad es que esta maravilla que acabas de escribir és una novel·la que hace que canvies totalmente de registro. Recordem, pels oients que no ho sàpiguen, que suposo que ho saben, que en Javier Barreira és guionista i un guionista premiat per un Goya amb una història maravillosa que era la de Tadeo Jones. Así pues que has cambiado totalmente de tesitura, ¿no, Javier? Sí, totalmente. Casi fue, por así decirlo, un reto que me propuse, ¿no? Cambiar, bueno, de tema y también de formato, porque yo soy guionista, no soy... no era, bueno, tampoco me lo considero en exceso novelista, entonces era una manera de probarme. Bueno, pues lo has probado muy bien y te ha ido muy, muy bien. Esta es una historia que de alguna manera trata sobre algo que forma parte de una herida, pienso, de todo lo que está relacionado con el dolor provocado por el terrorismo yihadista en nuestro país, que es una herida profunda. Javier, es una historia que habla un poco de aquello que hay detrás de todos los atentados yihadistas que han habido en este país. Totalmente. A ver, yo lo que quería hacer, aparte de contar una historia entretenida, era que si rascabas que pudieras encontrar un poco más, ¿no? O sea, por eso mi obsesión era hablar de personajes, pero de personajes por una parte débiles, pero por otra parte convencidos de lo que hacían, porque son víctimas todos del entorno en el que viven y en el que están. De manera que al final uno no sabe decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos, porque según desde el prisma en que se mire, todos tienen razón para hacer lo que hacen. El protagonista de tu novela es Miguel Aguirre, un hombre que, bueno, es un hombre fuerte, un hombre curtido, un hombre con experiencia, un hombre con espaldas anchas, desde un punto de vista no solo físico, sino también desde un punto de vista conceptual, ¿no? Sí. Esta historia, lo que más me ha interesado, independientemente de lo que cuentas y cómo lo cuentas, y la documentación, que yo creo que ha sido un trabajo muy arduo, a poder hacer esta novela desde un punto de vista de documentación, de entender lo que pasó, de ser absolutamente impecable en lo que se cuenta y cómo se cuenta, es el hecho de que todo surge y sin hacer ningún spoiler, todo surge por una coincidencia. Es que yo siempre he pensado, no sé si te vas a estar de acuerdo conmigo, Javier, que las peores preguntas son aquellas a las que sabemos no vamos a llegar nunca a una respuesta, ¿no? Y tu protagonista llega a encontrar alguna respuesta o muchas respuestas a partir casi de una coincidencia. Sí, eso es lo que me parecía también muy interesante, ¿no? Es decir, de crear una especie de bola de nieve, ¿no? De algo que a uno no se le puede pasar por la cabeza, o es complicado que se te pase por la cabeza, y que tirando de un hilo muy, muy pequeño, la cosa se puede llegar a complicar, pero que mucho, mucho. Y eso es lo que me parecía pues bastante interesante. Siempre de lo que yo leo o de lo que veo por ahí, pues uno siempre empieza viendo acontecimientos importantes a los que luego se les busca explicación, ¿no? Yo quería hacer un poco lo contrario, ¿no? Empezar de algo diminuto y casi sin sentido, y que casi por una casualidad, como ocurren muchas cosas en la vida, que no están planificadas, pues empiezas a descubrir algo muchísimo más grande. Fíjate, también es muy interesante la manera como está estructurada la novela, ¿no? Tú decías, bueno, y vas tirando poco a poco del hilo. En la mayoría de las novelas de estas características, no sé, estoy pensando en Tom Clancy, por ejemplo, ¿no? O en algunos de los grandes autores que, como tú, habéis tratado temas que son especialmente sensibles para la sociedad. Bueno, igual muchas veces empiezan ya con el relato de lo que ha pasado, y a partir de ahí empiezan de cero. Aquí es al revés: 8 semanas para la catástrofe, 7 semanas para la catástrofe, ahora que hasta que llegamos al fin, que son 5 horas para la catástrofe, que no voy a leer nada para que los oyentes compren la novela y la lean, ¿no? Pero el orden inverso me ha parecido terriblemente atractivo, porque hace que también el contenido vaya creciendo, Javier. Sí, pues eso, como te decía, era un reto que me propuse, y entre los recursos que yo tenía en mi cabeza era decir, bueno, ¿qué pasa si hay una cuenta atrás? Es decir, o aciertas o fallas. Quiero decirte, porque
si hay una hora límite para averiguar algo, digamos que estás abocado o a acertar o las consecuencias ya no hay marcha atrás. Entonces me parecía interesante crear una cuenta atrás, ¿no? También para la audiencia, pues al lector en este caso, tenerlo entretenido y deseando, ojalá, seguir leyendo y esperar qué es lo que viene después. Cuando tú empiezas a pensar en que efectivamente esta película puede ser una realidad, fíjate, he dicho una película porque a mí además me parece que esta novela podría ser una película. Cuando decides salir un poco de tu zona de confort y escribir esta novela de espionaje, de donde nada es lo que parece y donde hay tantas personas que tienen un mundo que no enseñan pero que viven con este mundo cada día, ¿cómo haces para trabajarlo? ¿Cómo haces para documentarte, Javier? Pues mira, te contaré que como no tenía, experiencia documentándome, sí, porque para escribir tienes que documentarte, pero claro, una novela es algo tan que se mueve tanto, que puede tener las páginas que uno decida, que yo lo que quería tener claro era la estructura de la historia en sí misma, y una vez que la tuve, el esqueleto, a la vez que iba escribiendo, aunque había cosas que ya conocía, iba documentándome, porque cada elemento que descubría en la documentación era algo que a mí me servía para seguir enriqueciendo la historia y buscarle nuevas dobleces, caminos paralelos. Pero fue un proceso que hay mucha gente que primero se documenta durante muchos meses y después escribe. Yo primero pensé en mi estructura, pensé en mis personajes, qué es lo que quería contar, y a partir de ahí, según iba escribiendo, para mí el regocijo fue ir casi como un lector descubriendo lo que iba ocurriendo a nivel documentación. Bueno, pues es una manera muy gráfica de empezar una novela, ¿no? Como si fuera casi una casa, como si fueras arquitecto, Javier. Bueno, fue la manera que me vino a la cabeza de hacerlo, no sé si es la mejor o la peor, pero para mí fue muy, muy, muy entretenido, la verdad. Javier, tú ganaste un Goya por tu magnífico trabajo en Tadeo Jones, y el otro día leía algunas entrevistas que has concedido y había un titular que a mí me llamó poderosamente la atención. En pocos días, en pocas semanas se van a conceder los premios Goya y alguien va a recibir este mismo premio que se te concede a ti por Tadeo Jones, ¿no? Y decías, el guionista está despreciado, porque en este país todo lo que está relacionado con el mundo del guión, que es al fin y al cabo la base fundamental de una película, de una historia, un guión adaptado, a veces no se le da la suficiente importancia. Sí, es una pregunta que me hago yo. A ver, despreciado, lo que yo creo que dije en su momento fue que no estaba del todo valorado, pero bueno, viene a ser prácticamente lo mismo. Pues yo creo que como es algo que se escapa a la técnica, desde el punto de vista de fuera, es decir, si a un médico no se le discute una opinión, por lo menos a alguien que no es médico, etcétera, ¿no? Pero esto, como la gente tiene quizá el criterio de que es algo como muy creativo y es opinable, pues que todo el mundo decide lo que es una buena historia y lo que es una mala historia. Y entonces, en el caso del guión, es como que poca gente es consciente de que todo el trabajo que se hace en una película, las 100 o 200 personas que trabajan en una película, todas, sin excepción, parten del trabajo del guionista. Es decir, todas tienen algo de lo que partir. En cambio, el guionista es el único que parte de cero. Es decir, de lo que haga él va a depender el trabajo de los demás. Ya solo por eso me parece que jolines, que debería ser algo un poco más considerado, ¿no? Y luego porque en el trabajo del director de fotografía o de montador o de cualquier otro especialista en el mundo del cine, muy poca gente se mete a opinar. Sin embargo, en el trabajo del guionista es que opina todo el mundo, pero todo el mundo es todo el mundo, hasta unos extremos que yo tengo anécdotas muy muy divertidas al respecto, ¿no? Y es como que es poco menos que pasa la señora de la limpieza por detrás y te oye hablar de algo y te dice, no, yo creo que habría que hacerlo de esta manera, ¿no? O sea, como que cualquiera es capaz de opinar sin tipo de miedo sobre un guión o sobre una historia.
Bueno, esto es inaudito, claro. Vamos, esto casi podría, ahora que vamos a entrar en el año de Berlanga, podría ser, una anécdota de Berlanga, ¿no? Que todo el mundo esté opinando. Yo no creo que cuando vamos al médico, como tú dices muy bien, y hay un médico que está en un quirófano, venga alguien que no sea un cirujano y le diga, no, mire, esto mejor lo hace usted de otra manera, ¿no? Claro, doctores tiene la Iglesia. Esto no sucede así en Estados Unidos, Javier, o en Inglaterra, por ejemplo, o en Francia. ¿O sí? ¿O pasa igual? A ver, en principio, de lo que yo conozco, que es un poquito Estados Unidos, claro, allí está todo como muy jerarquizado y efectivamente allí se respeta mucho, se opina, pero no es como aquí. Yo creo que también va mucho con nuestro carácter, que aquí es que, mira, la prueba la tienes en el tema del fútbol, por ejemplo, y es que nos define, o sea, todo el mundo sabe de fútbol. O sea, todo el mundo sabe quién tiene que jugar y por qué. Da igual si has jugado al fútbol, si tienes algún tipo de conocimiento como entrenador o no. Aquí todo el mundo hace su equipo, ¿no? Pues un poco es lo mismo. Yo creo que nos va en la sangre y tenemos que opinar, o sea... Sí, como aquel que es cocinero, ¿no? Alguien que es un gran gastrónomo y todo el mundo sabe cómo hacer un huevo frito. Bueno, pues no todo el mundo sabe cómo hacer un huevo frito. Exactamente. Así pues que será cuestión de aplicar algo muy evidente que en este país desgraciadamente no se aplica demasiado, que es el principio de la autoridad en el buen sentido, ¿no? Es decir, bueno, usted es un guionista que ha ganado un Goya, que estás preparando en otros proyectos, pues hombre, algo debe saber, digo yo, no sé, se le puede tener en cuenta, ¿no? Hombre, sí, y afortunadamente cada vez, pues hombre, también lo que pasa es que el respeto te lo ganas también un poco con el tiempo, ¿no? Pero sí que es verdad que al principio de primeras es como todo es cuestionable, ¿no? Y sobre todo yo creo que sobre todo en las profesiones más artísticas, y a lo mejor a ti te ha pasado también, ¿no? Es decir, que es que cualquiera opina de cómo se debe hacer un programa de radio y tal, y decir, bueno, a ver, que tengo muchos años de experiencia haciendo esto, déjame que primero hable yo y después ya, ¿sabes? Pues es un poco igual, es como que es algo difuso y como no es matemática, no son 2 y 2, pues la gente se lanza y todo el mundo hace poesía. Sí, pues no todo el mundo puede hacer poesía, porque como decía el clásico, poesía eres tú, Javier. Pero vamos, que no todo el mundo puede hacerlo. Incluso ya para acabar, sin hacer capa spoiler, que yo cuando entrevisto a alguien que tiene tu carrera y tu experiencia, bueno, cualquier persona, obviamente, que pasa por la radio pública, pero alguien que ha hecho una novela tan impecable como la tuya, no quiero decir nada de la novela para no hacer un spoiler, pero sí els hi diré que aquesta sensació de que tothom sap de tot le pasa también un poco al protagonista, ¿no? Que ese señor es un señor aguerrido que tiene toda la experiencia del mundo y hombre, no se lo toman por el pito del sereno ni mucho menos, pero bueno, le cuesta, ¿cómo te diría yo? Para no hacer un spoiler, le cuesta poner encima de la mesa aquello que él cree que es la realidad, esta punta del iceberg, ¿no, Javier? Exactamente, y es también un poco irónico el pensar que la realidad supera la ficción, ¿no? Entonces, claro, la gente no cree porque se escapa el entendimiento y al final no es una cuestión de entendimiento o no entendimiento, es possible o no és possible i vamos a ver si lo és. Pues de moment el que ha estat possible és aquesta magnífica novel·la que poden vostès trobar a Colima Books, amb K, Colima Books, Occidente llorarás por mí, una novela de Javier Barreira. Javier, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Silvia, muchísimas gracias. No, a ti, por Dios, un abrazo y mucha suerte. Gracias, igualmente. Hasta pronto. Adiós. Gracias. Adiós.